Un saludo a todos. Hoy hablaremos de riesgos viales según mi rol y cargo, con enfoque en el plan estratégico de seguridad vial. Recordando conceptos. Primero que todo, recordemos el concepto de peligro. En toda fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones o trabajadores asociados. Esto es en base a lo que dice el decreto 1072 en su artículo 2.2.4.6. Es decir, el peligro es todo aquello con potencial de hacer daño, ¿sí? Pero el hecho que haya un peligro no quiere decir que está automáticamente materializado el riesgo, que es el otro concepto que vamos a ver, es la combinación de la probabilidad de que ocurra uno o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad de daño que puede ser causado por esto. Es decir, ya es la materialización de ese peligro. El riesgo es la materialización del peligro. Y entonces cuando hablamos de fractura, amputación, muerte, luxación, lumbalgia, quemaduras, ¿sí? Amputaciones, esos son riesgos, ¿sí? Esos efectos como tal ya materializados. El peligro es ese escenario donde puede darse un efecto no deseado como el riesgo. ¿Sí? Otros conceptos que debemos tener en cuenta es el concepto de cargo y rol. El cargo es como el nombre que tiene la persona dentro de la empresa y en el cargo se encuentra eh, o representa todo lo que la persona hace y desarrolla dentro de la organización, en lo que llamamos funciones, responsabilidades y demás. Los roles no necesariamente son cargos, ¿sí? Los cargos se deben a una jerarquía. Los roles es un concepto que comprende unas tareas específicas a realizar dentro de un entorno como tal laboral adicionales del propio cargo, ¿sí? Entonces, uno de los roles más conocidos es ser miembro del comité COPAR, ser miembro del comité de convivencia laboral, ser brigadista, es un rol, no es un cargo, oficial de cumplimiento, ¿sí? Entre otros más que existen en muchas empresas. Entonces, una estructura organizacional se materializa, como vemos aquí en el ejemplo, en la imagen, un organigrama, donde por lo general vemos el gerente, un revisor fiscal, jefe de operaciones, de recursos humanos, administrativo, comercial, y en operaciones vemos unos vigilantes, supervisores y entre otros más. ¿Sí? Entonces vemos la forma jerárquica como están organizados los cargos. ¿Sí? Esa es la estructura organizacional de una empresa. Dentro de esa estructura, por lo general, nunca se manifiestan los roles, solamente los cargos. ¿Sí? Teniendo esto claro, entonces los roles relativos a seguridad vial que se le agregan a personas que ejercen algún cargo en la empresa, ¿sí? El PES tiene dos tipos de actores como tal, que son actores administrativos del PES, que son los encargados de gestionar la planificación, ejecución, auditorías, actividades complementarias de apoyo y mejora, que pueden ser como las capacitaciones, entrenamiento, mantenimientos, después de emergencia, investigaciones, entre otras muchas actividades más, para la adecuada implementación y administración y desarrollo del plan estratégico de seguridad vial en la empresa. Esos roles, la normatividad comprende 9 actores como tal administrativos, que son el líder del diseño e implementación del PES, el miembro del comité de seguridad vial. Estos dos roles, como tal, tienen una connotación principal, que las personas que se le asignan estos roles, sus cargos tienen que tener poder de decisión sobre los recursos económicos, el recurso humano y la infraestructura en la empresa. Es decir, tienen poder de mando sobre esas tres variables en la empresa. ¿Sí?
Los demás roles como capacitación en seguridad vial, planificadores de ruta o coordinadores de desplazamiento, coordinadores o técnicos de mantenimiento, auditores de seguridad vial, brigadista vial, investigadores internos de siniestros o colaboradores que ejercen actores viales, ahorita lo vamos a ver. eh, Esos son los otros roles que pueden asumir los demás cargos de la empresa. Los dos primeros sí están anclados a cargos que tengan poder de mando o poder de decisión en una empresa. Entonces vemos que habíamos otros actores, que son los actores viales, que son el noveno rol administrativo, y estos actores viales, ¿cuáles pueden ser? Son todos aquellos que están en la vía, son todas aquellas personas que asumen un rol determinado en la vía. Cuando están utilizando la vía, cuando se están desplazando en la vía. ¿Cuáles pueden ser? Los peatones, los transeúntes, los pasajeros o acompañantes y los conductores, que son los que tienen una mayor incidencia en la vía. Conductores principalmente de vehículos automotores, pero también de vehículos no automotores. Aquí en la imagen vemos en la parte derecha de ustedes, vemos lo que es un transeúnte. ¿Qué es un transeúnte? Es la persona que está en la vía de manera fija en un tiempo temporal, no o parcial, no permanente, pero sí de manera parcial. Entonces son aquellas personas que trabajan o hacen eventos en los semáforos, el que está vendiendo una SIM card, el que está vendiendo gaseosa, el que está vendiendo algún tipo de mercado y demás. Eso se le llama transeúnte. El peatón es el que transita normalmente, pero no se detiene en la parte de la vía por un tiempo significativamente parcial, ¿sí? Y ahí ya vemos los otros actores que somos los pasajeros y conductores y demás. Entonces, los peligros y riesgos relativos a los actores viales y a los roles como que ejercemos en la vía, podemos identificarlo muy resumidamente en esta tabla, ¿sí? Los primeros peligros están asociados a la influencia de alcohol y sustancias psicoactivas, estar distraído al transitar en la vía, a tener exceso de velocidad, desconocimiento de normas y reglas para transitar en la vía, una actitud agresiva al transitar con los demás actores viales, una actitud negligente al transitar en la vía, utilizar vehículos con deficiencias operativas o de mantenimiento, transitar con vías con deficiencias en su diseño, conducción, estado, señalización e iluminación, también factores emblemáticos en las vías, o las aptitudes o condiciones o combinaciones de estas o de las anteriores mencionadas. El clima y el suelo tienen también una incidencia de peligro, ¿sí? ¿Cómo se materializa el riesgo? Entonces, es un mecanismo de la materialización del riesgo, que es la columna a su mano derecha, que esos riesgos cuáles son. Todas esas lesiones personales como fracturas, amputaciones, quemaduras, laceraciones, heridas abiertas, traumas psicológicos con la muerte, entre otros más. El mecanismo del riesgo es choque entre vehículos, choque con animales u objetos, atropellados o arrollados, volcamiento de ese vehículo, caída del ocupante o el pasajero desde un vehículo en movimiento, el incendio del vehículo, ¿sí? Y todos los que estén relacionados con desastres por temas climáticos o del suelo. Gracias por tu atención. Cualquier pregunta, por favor, hacérnosla llegar.